Buenos días a reporteras, reporteros, camarógrafos, fotógrafos de los medios de información de esta fuente del Senado. Agradecemos su presencia y la respuesta para participar en esta conferencia de prensa. La brindamos los senadores Luis Sánchez, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón, bienvenido a la reincorporación de sus actividades legislativas, y su servidor Miguel Barbosa. Lo hacemos en un recinto, el Salón Eberto Castillo del Grupo Parlamentario. Eso es importante decirlo a partir de que las declaraciones que haga yo no la hago como presidente del Senado. Sé distinguir. Cuando hablo como presidente del Senado, los he invitado a que desahoguemos las conferencias de prensa en la sala de juntas de la mesa directiva. Cuando hablamos como coordinador de los senadores del PRD y en nombre del PRD en el Senado de la República, lo hacemos en este lugar. Digo, porque luego se piensa otra cosa. A ver, primero, ante el escenario político existente a partir del pasado domingo, expresamos lo siguiente. Ante el escenario político existente a partir del pasado domingo, expresamos lo siguiente. 1. El presidente de la República es el jefe del Estado mexicano y lo respetamos como tal. 2. El enemigo de México no es el populismo. El enemigo de nuestro país es la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la violación de los derechos humanos. El verdadero riesgo para el país en un futuro inmediato se encuentra en que no podamos poner un alto a la corrupción que evidente y lamentablemente ha penetrado a las instituciones de seguridad, de inteligencia y de procuración de justicia del Estado mexicano. 3. Resulta condenable tratar de ubicar un riesgo en donde no existe. No son momentos de desviar la atención hacia la disputa política electoral rumbo a la sucesión del año 2018 y de ubicar a un contrincante como el enemigo a vencer o como un peligro para México, sino de aplicar acciones para enfrentar, eso sí, a los verdaderos enemigos de nuestro país y de nuestra sociedad. El verdadero riesgo para el país se encuentra en los nichos de impunidad que como parásitos se han incrustado en las cercanías del poder público y financiero. 4. El populismo es una estrategia de disputa política. La mejor forma de combatir al populismo son las acciones, las políticas públicas que trasciendan la demagogia y la retórica de estas visiones. México no requiere de mesías, de elegidos o de propuestas que exacerben las divisiones y nos confronten. El populismo mata a la democracia y su único resultado es la desigualdad y la confrontación. 5. Ante el populismo de izquierda, debemos construir una izquierda social y democrática, construir la unidad en torno a iniciativas que busquen la igualdad, las libertades y los derechos y que coloquen en el centro de la acción política al ciudadano. 6. El presidente de la República
debe de actuar y hablar como un jefe de Estado y no como el jefe de su partido político. Cada fuerza política tiene sus formas, sus tiempos y sus modos. Esto lo respetamos. Lo que resulta no recomendable es que el titular del Poder Ejecutivo asuma un discurso y una posición estrictamente partidaria justo en el momento en que el país requiere de planteamientos de Estado y de acciones que involucren a todo el aparato gubernamental. 7. Son signos de nuestro atraso, muestras de una cultura política desfasada de la realidad, las actitudes cortesanas en las que todavía está envuelto el presidente de la República, las salutaciones, las reverencias, los gestos, los acomodos de servidores públicos y líderes partidarios, quién estuvo a un lado, quién estuvo atrás, a quién saludó con más entusiasmo. Eso, en torno al presidente de la República, expresan nuestro rezago frente a otras naciones que han podido evolucionar en su cultura política. 8. Proponemos que desde una visión de Estado, rumbo a la segunda mitad de este gobierno y como prioridades de la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, consolidemos los cambios en materia de combate a la corrupción, transparencia y seguridad, así como la integración de un paquete económico que, si bien sea diferente al actual modelo, también se aleje de las visiones clientelares y corporativas que, por desgracia, ha caracterizado a nuestra política social. Es un documento que ha sido distribuido a ustedes. Les pido que si tuvieran alguna pregunta sobre este asunto nos las pudieran hacer, y en otra parte de la conferencia el señor Robledo va a hacer una reflexión. Diríamos, por favor, a Jaime Contreras. ¿Sí? Ya lo conoces, ya lo conoces. Más allá del planteamiento partidista y de lo que tú comentas en texto, pues el presidente se vio algo así como quien se mueve no sale en la foto, ¿no? Con una visión de 2018, con una visión ya de, por un lado, casi dónde está la puerta y a qué horas me voy. A lo mejor es una idea mía, o a lo mejor porque ahí estuvimos algunos a lo mejor de los presentes. El presidente también obviamente insistió en esos viejos procedimientos muy del PRI, ese priismo que habíamos quedado, que se había superado con la alternancia y que el PRI dijo que ya había aprendido la lección. Pero más allá de mi reflexión, me importa tu reflexión, o sea, ¿es este el momento del regreso de ese PRI tradicional, casi de carro completo, casi de quien se mueve no sale en la foto? O sea, volvió a ser un poco ese estilo que pensábamos algunos que el PRI habría superado, pero parece que el dinosaurio sigue ahí. Número uno, pero es como que me hagas una reflexión sobre lo que te comento a la vez. Y eso también tiene que ver con los señalamientos. No también los otros partidos están cayendo en esa suerte de mesianismo, en esa suerte de, si me lo permites, de una suerte de medianía política, y están también recurriendo a esos viejos esquemas. Ahorita lo comentaste un poco del lado de la izquierda, pero también del lado del PAN. Y por último,
senador, pues con respecto al mensaje final de la demagogia y del populismo, ¿no piensas tú que realmente en ese sentido Peña pudo haber tenido razón de que estamos en un tris, de que más allá del contagio latinoamericano, de otras latitudes, en México pudiera realmente ocurrir una circunstancia de esa naturaleza, el viejo caudillismo, el viejo populismo, más allá de Venezuela o cualquier la latitud que tú me digas, no estamos realmente a un tris de que pudiéramos recurrir a esas historias? Sí, Jaime. A ver, la primera pregunta sería mi opinión sobre el regreso del PRI a sus formas antiguas. Así lo entiendo, y mi opinión al respecto. Está contenido en el documento del cual hemos dado cuenta. Debo decir que nosotros podemos tener una opinión de respeto, de no meternos en los procedimientos, en las formas, en las actitudes. Pero si hablas lo que ocurre alrededor del poder público del Estado, estamos hablando de que es un retroceso a los protocolos, a las formas, a las actitudes que tanto cansaron a la sociedad, que tanta opinión negativa provocaron en la sociedad en administraciones anteriores, que hoy las vemos revitalizadas. La adoración al poder público, su admiración, su sometimiento, es una forma muy institucional, como se ha dado a llamar, de hacer política. La opinión que damos nosotros está dada en el contenido de este documento, es que es una forma atrasada que evidencia el retroceso de la forma de hacer política en nuestro país. Es lo que yo te puedo decir, más allá de ser los procedimientos y formas de un partido político distinto al de nosotros. Otros partidos que caigan en los mismos procedimientos y mismas formas. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. El deseo de aparecer en los escenarios, la cercanía a quienes ejercen el poder partidario, la falta de crítica política, la ausencia de crítica en momentos que viven los partidos o la anulación de la crítica para que la decisión vertical de quien tiene el poder en un partido sea la que domine, es un asunto que ha aparecido en todos los partidos políticos. Lo debo decir con una reflexión, como una autocrítica, y que no es un comportamiento moderno frente a una sociedad que tiene una opinión negativa sobre estos mecanismos. Las burocracias partidarias existen en todos los partidos, los círculos de privilegio en los partidos políticos existen en todos, desde los más nuevos hasta los más de registro más antiguo. Los partidos deben ser instrumentos de la sociedad, absolutamente democráticos. ¿Puede usted atender su llamada, señor Jaime Contreras? Gracias, Jaime, por la consideración. Los partidos políticos de todas las siglas, de todos los tiempos, creo que están deformándose en organizaciones en donde no precisamente la democracia y la modernidad sean lo que esté prevaleciendo en sus procedimientos, en sus protocolos, en sus formas de actuar en la política frente a la sociedad. Y el populismo y la demagogia que se instala en México, miren, la realidad de un gobierno se presenta cuando se ejerce el poder. Y sin duda el populismo en el poder ha dado muestras de desatinos,
de malos resultados en todas las partes del mundo, en todas las partes del mundo. Pero el populismo también hay un populismo institucional, que se ejerce desde el ejercicio del poder. Cuando se habla de programas que finalmente, al ser medidos, al ponerse en práctica, no sirven, como en el caso de la política social del actual gobierno, en donde se divulgaron, en donde se promovieron, en donde fueron instrumento de penetración a una sociedad que espera ayuda, espera instrumentos para poder resolver sus asuntos de pobreza, de hambre, como se dio a llamar. Hoy en este periodo se utilizó la palabra, no la palabra pobreza, la palabra de combate al hambre. Fíjense nada más el extremo en el que se cayó, y después la medición que saca Coneval es del absoluto fracaso en esta política. Ese también es un populismo institucional desde el ejercicio del poder, que es que también hay que establecer, no solamente el populismo como una práctica, una estrategia para prometer cosas que nunca se cumplirán una vez que se pueda hacer gobierno. No, también hay un populismo en el ejercicio del poder, que es un populismo que está orientado para mantener el poder, no para democratizar el poder y no para resolver los grandes problemas de México. Es mi respuesta, Jaime. Gracias, senador. Le quisiera preguntar, cuando hablan de que en este periodo hay que ir a la construcción de una agenda legislativa con temas específicos como el de transparencia, seguridad y la integración del paquete económico, ¿esto podría significar que en el caso de reforma económica, esta que se aprobó el gobierno junto con el PRD, ustedes hicieran alguna modificación? Se hablaba mucho del presupuesto con base cero. Vienen los gobernadores y explican que ellos tienen este problema ya de recursos con el tema educativo, es decir, necesita una cirugía a fondo este tema. Y también preguntarle su opinión. Ayer también decía el general secretario de la Defensa Nacional que no se va a permitir ya que militares pues afecten a los civiles, pero hemos visto que este sexenio pues de un día a semana a la otra hay casos escandalosos. Voy a responder la segunda parte de tu pregunta y la primera la va a responder el senador Ruiz Peter, que es el responsable de la área económica de nuestro grupo parlamentario. Decirte que el Ejército, las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina están en una operación en contra del crimen organizado en muchas partes del país. Sin ello no se podría entender ya el combate al crimen organizado. Eso es real. Eso es una realidad que ya existe, más allá de las facultades que no tiene el Ejército para intervenir en acciones de inteligencia, de investigación, las realiza. Inclusive no sería malo que entrara a debate la discusión sobre ese tema, sobre reconocer una realidad y no dejar que las Fuerzas Armadas estén actuando en la ilegalidad. Pero ninguna fuerza del orden, ni policial, ni de Ejército y de Marina, debe de afectar a terceros y debe afectar a inocentes. Cuando se haga, que se reconozca. Eso es lo primero que tiene que hacer el Ejército, reconocerlo. Reconocer que el desempeño de elementos de una institución como el Ejército, la Marina, afectaron derechos de terceros, no es debilitar a la institución. No es debilitar, inclusive es reconocer para corregir y fortalecer. Así es que nunca será admisible la afectación de ciudadanos, sea por policías civiles, que pueden ser municipales, estatales o federales, o sea por Fuerzas Armadas, que son Ejército y Marina, de ninguna forma. Así es que esto que ha dicho el general secretario corrobora la visión de un ejército que quiere actuar, que es necesario que actúe. Ustedes ven la descomposición que hay en el sistema policial y encontraremos que en este caso es necesario la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que por cierto será una de las prioridades de la agenda legislativa, el diseño desde las leyes aplicables
de una nueva política criminal. Es bueno, que se entre al debate de esto. Estamos hablando de ¿dónde vemos al ejército en el país? En muchos territorios, en muchas zonas. ¿Qué está haciendo? ¿Está actuando en los términos constitucionales sobre el resguardo de la soberanía del territorio? Está en el combate al crimen organizado, ¿no? ¿No es así? ¿No es una realidad? Entonces, ¿qué hay que actuar? Admitir una simulación, admitir que hay una realidad que ha sido rebasada, o regularla. En algunos casos parece que se quiere actuar con mucha congruencia y en otros aparentar cosas. Eso también es populismo. Eso también lo es. ¿Sí? Pues actuemos. El PRD del Senado está dispuesto a analizar todos los temas, no porque vayamos a fijar una posición política ahorita sobre este asunto, pero estamos abiertos a analizar todos los temas en esta materia y en todas las que sean necesarios para tener una realidad jurídica que corresponda a la realidad existente en todas las materias en nuestro país. La pregunta económica, senador Ruiz Pérez. Sí, bueno, yo contestaría, sin duda alguna han pasado 2 años de que se implementó la reforma hacendaria y es fundamental hacer una revisión de en dónde estamos respecto a esa reforma, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Y en ese sentido nosotros estamos totalmente abiertos a dar una discusión clara y seria sobre ese particular. Parte de lo que hemos sabido es que, o lo que vemos después de esta implementación, es que lo que se buscaba, que era darle mucho mayor formalidad a la economía, no necesariamente se está logrando. Hay muchos que han decidido darle la vuelta y empezar a tener un mayor uso de efectivo. Entonces, el modelo como tal, pues no logra el objetivo que es darle mucha mayor formalidad a la economía y en eso pues va mucho de la productividad que quisiéramos que hubiera en el país. La productividad tiene que ver, o la pérdida de productividad tiene que ver con pérdida de competitividad y por lo tanto pérdida de crecimiento. El país no crece. 2% más o menos va a ser lo que vamos a tener este año. Entonces, eso que se buscaba en la reforma y que no está ocurriendo, tendríamos que verlo. Estamos construyendo un planteamiento que nos permita tener un esquema de deducibilidades, pues que involucre a la gente, que con el incentivo de buscar las deducciones en distintos ámbitos, pues permite hacer que la cadena sea mucho más clara en el seguimiento y evitemos que el dinero se utiliza por fuera, provocando distorsiones en términos de esto que llamamos productividad. Pongo solamente ese ejemplo porque este corte de caja respecto al tema hacendario tiene que encontrar del lado del Ejecutivo una propuesta que verdaderamente sea de identificar prioridades. Y quiero explicarme. Cuando el gobierno sale con la idea de un presupuesto base cero, utiliza un elemento que si no lo utiliza bien va a desacreditar algo que realmente puede ser potente, que es de un presupuesto como el que tenemos, que es inercial, que en muchos casos es clientelar y es solamente para beneficiar a unos cuantos. Pongo como ejemplo el tema educativo que hemos venido viendo en las últimas semanas, pues acaba viendo casi 35,000 millones de pesos, que es la cifra que hemos escuchado de organizaciones de la sociedad civil, que están distorsionados o que no se están utilizando bien y que se van en pago de maestros que no educan, en pago de aviadores, en pago de una nómina que a final de cuentas termina beneficiando a pequeñas clientelas, muchas veces sindicales o políticas o de funcionarios, y que podrían utilizarse para otras cosas. Vean las cifras. 35,000 millones de pesos que hoy se utilizan en ese gasto que no funciona o que es de aviadores, etcétera, podrían significar 4 millones de niños con becas al mes, o podrían significar un total de 54,000 aulas nuevas, cada una de ellas para 30 niños. Si en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en las partes pobres del país, lo que vemos, y es parte de lo que hemos escuchado de maestros, es que hay una baja infraestructura, pues estamos utilizando mal el dinero. Es lo que tendríamos que esperar del presupuesto base cero que mande el Ejecutivo, un presupuesto que redefina prioridades, que identifique con claridad de dónde están saliendo esos recursos y sobre todo identificar, que me parece que sería el esfuerzo político más trascendente, qué clientela está dejando de tener ese beneficio. Si eso lo convoca el Ejecutivo Federal, será algo interesante a revisar. Si no lo hace, como es previsible que no lo haga, porque lo que hemos escuchado y visto es que lo que viene pues es solamente un recorte más,
un presupuesto que lo que busca es tijeretear cosas, pues estarán no solamente faltando en términos de priorizar el gasto donde tiene que estar priorizado, sino que mantendrán esta inercia en beneficio de clientelas, donde 2 millones de nuevos pobres, como lo dice el Coneval, pues es resultado de eso, del uso clientelar del presupuesto, especialmente en el tema del combate a la pobreza. Gracias, buenos días, buenas tardes, senadores. Mi pregunta es en tema económico porque hace unos momentos la CONCAMIN ya pidió la intervención del Banco de México por el efecto, bueno, por el precio que tiene el dólar. Quisiera saber si no ya es momento de hablar con seriedad de la situación económica, porque ellos dicen que son los industriales los que han absorbido los costos de esta inflación. Sin embargo, ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de tener que subir los precios y con esto pues genera una inflación. Gracias. Bueno, es preocupante la condición que tiene el dólar, el precio que tiene, no solamente el de ventanilla, sino el interbancario. Esto obedece a una serie de condiciones internacionales de enorme volatilidad, el tema europeo, digamos el descenso de la economía china, la falta todavía de contundencia del crecimiento norteamericano, pero esto que está pasando deja muy claro, y especialmente escuchando el comentario de parte de las cámaras, que el PRD ha venido sosteniendo desde hace ya muchos años que el tema económico no puede quedar a discreción de unas cuantas autoridades. Por más que se trate del Banco Central o de la Secretaría de Hacienda, lo que se necesita es un Consejo Mexicano para la revisión social de la economía. En la medida en la que tengamos estas voces aisladas como la CONCAMIN, que habrá que acompañar y habrá que revisar solamente como esfuerzos aislados, si no tengamos un foro en el cual identificar los montos de crecimiento, cómo funcionan las variables macroeconómicas, pero sobre todo cómo estas variables impactan a nivel de sectores, para garantizar que el tema de la productividad, que ha estado estancado muchos años, lo podamos reactivar, entonces vamos a estar en un diálogo de sordos. Acompañamos sin duda alguna la preocupación de la CONCAMIN, pero deja muy claro, porque no solamente fue la CONCAMIN, la Canacintra también ha hecho declaraciones al respecto y otras cámaras, que esta idea de mantener un diálogo unilateral del tema económico es inviable. Por lo tanto, seguiremos empujando la idea de consolidar un Consejo Mexicano para, digamos, el análisis de las variables económicas y el impacto social que esto tiene. Luis Sánchez nos quiere hacer una reflexión. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, vimos que este fin de semana, en efecto, el presidente de la República se viste con su playera de partido, de PRI, y sale a criticar el populismo. Esto es muy relevante. A ver, primeramente nos vendió en su campaña hacia la presidencia de la República que era un nuevo PRI, así lo dijo, era un nuevo PRI, siempre estuvo mencionándolo y vemos que es exactamente el mismo PRI de hace 80 años. Entonces, pues es una falacia esto de un nuevo PRI y se repite en estas ceremonias fastuosas donde se le rinde honores a la primera persona del país como su jefe máximo y bueno, pues no cambia nada. A ver, hablar de populismo, pues justamente los programas sociales y su fracaso tienen que ver, como ya se ha mencionado, con el populismo. Están los números ahí donde muy claramente se dibuja el gran fracaso de esta política social que se pretende. Pero México está en una grave crisis y el presidente de la República quiere llamar la atención del otro lado para que no se vea justamente el tamaño de esta crisis que se tiene. Estamos asistiendo a un momento muy delicado en la economía del país, la devaluación del peso, por supuesto que va a impactar fuertemente, la falta de ingresos petroleros, que se los advertimos desde anticipación, con mucha anticipación, que iría a ser un problema muy serio para nuestro país. La inseguridad, por supuesto, que estamos viviendo y que no tiene forma de parar, pero sobre todo esto se genera a partir de la impunidad y es ahí a donde yo quisiera detenerme un momento. La impunidad que hay en el país. Miren ustedes, después de la fuga del Chapo, en la primera ocasión de su fuga, bueno, pues los culpables de aquel entonces
no están castigados, ¿no? Los que se señalaron como los que participaron de esta, permitirles esta huida, pues no están castigados. Y ahora vemos pues que la investigación va ahí, nos dicen que 3 solamente están siendo señalados como responsables, pero tiene que ver más allá esta situación, la impunidad. A ver, en el tema del Chapo, se detuvo al Chapo por segunda vez, está detenido. ¿Qué pasa con la enorme riqueza acumulada del Chapo? ¿Dónde está? ¿Qué se ha investigado realmente de sus cuentas bancarias? ¿Cuáles son sus propiedades? No sabemos absolutamente nada o prácticamente nada de toda esta inmensa riqueza. Y sabemos, sí, por otro lado, que se está lavando dinero en empresas aquí en el país y en el extranjero, que los bancos están participando del lavado de dinero en México, y mejor hay investigaciones fuera, ¿verdad? Desde Estados Unidos hoy se está investigando a varios bancos que hacen transacciones en México para el lavado de dinero. Esa es justamente el tema de impunidad en México, es la corrupción, y creo que eso es peor todavía que el populismo al que se refiere Enrique Peña Nieto. Me parece que por ahí tendríamos que estar insistiendo, y una parte de eso lo vamos a abordar justamente en un punto de acuerdo el día de mañana. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? Claude, adelante. Gracias. Quisiera preguntarles, cuando Peña Nieto habla de populismo, ¿ustedes como periodistas se ponen el saco o fue nomás un mensaje para López Obrador? Y segundo, preguntarles su opinión sobre el hecho de que la Presidencia de la República haya utilizado su cuenta de Facebook para publicar fotografías y mensajes alusivos al evento partidista del sábado. Si eso debe ser sancionado o no. Y en otro tema, preguntarle al coordinador sobre este asunto de si habrá o no relevo en la coordinación, como lo sugirió, mencionó, subrayó, deslizó Carlos Navarrete. Gracias. ¿Qué quieres, que haya relevo o no? Dime tú si quieres que haya. Dímelo, yo hago lo que tú me digas. A ver, mira, sin duda que no fue omiso el presidente en delinear a un contrincante, en hablar del populismo y de la demagogia como los peligros para México, y que hay una sombra que amenaza al destino del país de populismo y de demagogia. Así lo dijo. Desde nuestra opinión, es un error estratégico que un presidente, que un jefe de Estado ubique un adversario con nombre o con características. Eso es un error estratégico. El populismo es adversario de toda forma real y positiva de gobierno, pero no debe de situarse como el adversario del Estado mexicano cuando los adversarios son la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la violación a los derechos humanos. Esos son los verdaderos adversarios que debe de ubicar un jefe de Estado. Hace las referencias del presidente en el marco de una visión rumbo al 2018, a la competencia electoral por la renovación de los poderes públicos federales. En ese marco lo hace y con esa visión. El PRD no se pone el saco, no. Hace reflexiones sobre el acto en sí y el desempeño que tuvo el jefe del Estado mexicano. Nosotros, por eso, en nuestro documento decimos, uno, el presidente de la República es el jefe del Estado mexicano y lo respetamos como tal. Pero hacemos las reflexiones relacionadas con el evento cargado, bueno, un evento partidario en la sede de su partido. Son formas, son métodos, claro que sí, pero es muy revelatorio del momento político que estamos viviendo. Nosotros esperamos un desempeño no como el jefe
de su partido, que lo puede hasta hacer. Pero el momento que está viviendo México es para que aparezca el jefe del Estado mexicano, no el jefe del partido político al que pertenece. ¿Con eso te respondo la primera? Segunda, bueno, pues si se utilizaron recursos públicos para la promoción de un partido político, sin duda habrá una violación a la ley que debe de determinarse, aunque esos recursos sean mínimos, como es la utilización de una cuenta de Facebook de la Presidencia de la República para desde ahí convocar al evento. Más allá de que el presidente y su agenda pública tiene una cobertura por los propios instrumentos que rodean al desempeño de la presidencia. Más allá de eso, y ahí si existe una violación a una norma, pues que se determine la responsabilidad de la misma si lo hubiere. Y si habrá relevo, como dijo el presidente Navarrete, habrá elección, como lo marca el reglamento del grupo parlamentario. El reglamento del grupo parlamentario establece que cada legislatura se elige a la mesa directiva del Senado, ¿sí?, a todos los cargos del grupo parlamentario como mesa directiva, y en el propio Senado habrá una elección, tendrá que elegirse para lo interno del PRD a toda la mesa directiva, toda completita, coordinador, vicecoordinador, los encargados de área, ¿sí?, el cargo del grupo en la vicepresidencia de la mesa directiva del Senado, el cargo del grupo en la secretaría de la mesa directiva del Senado, todo será electo. ¿Eso qué significa? Que podrán ser ratificados o podrán ser nombrados nuevos integrantes. Eso es lo que hay. Entonces, lo dicho por el presidente Navarrete, no hay que alarmarnos. Yo entiendo perfectamente que a medida que se acerque el día de esto, que va a ser el 24 y 25 de agosto, pues habrá más nota informativa en relación a esto, habrá columnas, habrá filtraciones. Esto es normal, es normal. Hay un grupo estable, a pesar de que lo rodea un ambiente inestable, ¿sí? El ambiente del PRD es inestable. Tenemos a un grupo que tiene 3 integrantes de otro partido y lo respetamos y queremos que se queden en nuestro grupo parlamentario. Tenemos de Morena en concreto, tenemos a otro senador que ya no tiene partido, que es Alejandro Encinas, que queremos que se quede en nuestro grupo parlamentario y lo respetamos. Es decir, hemos sido lo suficientemente inteligentes para cuidar a nuestro grupo y para mantenerlo en el nivel de influencia que afortunadamente ha tenido en esta legislatura en el Senado de la República. Sí votarían a partir de que son integrantes del grupo parlamentario. Pero mira, no voy yo a poner en discusión esto para que no se vuelva, eso va a ser un acuerdo. Al final va a ser un acuerdo, o sea, no tengan duda que va a ser un acuerdo. Pues entre los 22 va a ser un acuerdo. Sí, y sí, me voy a proponer para ser nuevamente coordinador del grupo parlamentario. No me he excedido en los gastos de la campaña. Estoy todavía en aptitud de hacer cosas. Pero quiero tu apoyo. No, pero dime qué quiero, dime qué quieres que sea yo el coordinador. No, pero ¿qué quieres? No, dímelo. Dímelo. Es importante para mí. Gracias, buenas tardes. Son 2 preguntas. Una, hace un par de días el líder máximo de Morena se deslindó, incluso desconoció a Arturo Núñez, el gobernador de Tabasco, luego lo hizo con Gabino Cue, dijo que son unos traidores, que lo traicionaron, en fin. ¿Perdón? Bueno, con Gabino sí, pero con Arturo Núñez no.
Entonces, bueno, y su hijo está como diputado local en el propio Morena. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? El hijo de Arturo Núñez y Néstor Núñez es diputado. Y la segunda, ¿qué opinión les merece que el diputado suplente de Miguel Ángel Yunes es uno de los que se señala como responsables de la primera fuga del Chapo? Les propongo que esta pregunta la responda el señor Robledo, que también va a hacer una reflexión de un tema específico. Sí. A mí me parece que estas posiciones que se han tomado, entiendo que no está hablando del presidente de Morena, como su líder máximo de Martí Batres, sino de Andrés Manuel, creo que no deben de confundir entre el ejercicio de decisiones públicas que están tomando gobernadores con el ambiente y lo que se genera a partir del proceso electoral. Como se sabe, en el caso particular de Tabasco, pues pueden ser más bien motivadas por un resultado adverso, contrario a los pronósticos que se tenía por parte de Morena para esa entidad. Y en el caso de Oaxaca, pues más bien tiene que ver con decisiones políticas públicas de un ejecutivo estatal que en este caso pues está tomando una determinación de diseño institucional que no compete a ningún partido. Para el caso competiría al apoyo del Congreso del Estado de Oaxaca, pero creo que hasta ahí deberían de llegar. Ahora, a la reflexión que yo tengo intención y ganas de compartirles, es en este sentido. Ante esta supuesta amenaza de populismo que se manifestó el día sábado, creo que tampoco debe de caer como alternativa el pragmatismo de los partidos políticos, y lo hago más bien desde una posición autocrítica de aquí para allá. Por lo siguiente, se ha estado generando en el ambiente una idea de que la salida electoral y pública y política por parte del PRD y del PAN sean las alianzas pensadas hacia el 2016 en creo que son 13 gobernaturas que se van a disputar, pero sobre todo perfilándolas hacia el 2018. Y en ese sentido mi reflexión es: ¿alianzas para qué? Porque si estas alianzas carecen de méritos, si estas alianzas no tienen un fin superior que las validaría y las legitimaría, o si en estas alianzas ganen algo la ciudadanía, me parece que en este momento la respuesta es no, y que ante esta idea de que todo se mide en términos electorales, nosotros debemos de apostarle al resurgimiento de la ideología. Parte del hartazgo de la ciudadanía, de la poca atención que tiene hacia los procesos políticos, pues es que ya no ve distinciones, nos ve a todos iguales, no pareciera que habemos quienes pensamos cosas distintas entre nosotros. Entonces, yo creo que, y por lo menos es mi posición, debemos de apostarle justo a eso, al resurgimiento de la ideología como un motor para que los ciudadanos tengan certeza de en qué creemos y qué haríamos en una posición de poder, así de simple. Los ciudadanos hoy ya no tienen claro qué propone cada partido, además de proponer que deben de ganar la elección, y en ese sentido habría que hacer una evaluación, una reflexión muchísimo más profunda de qué puede ganar una izquierda que se está intentando diferenciar con alianzas que solamente tienen como base una agenda 100% electoral. Creo que justamente lo que más requiere hoy la ciudadanía es claridad y transparencia sobre qué creen los políticos y qué van a hacer cuando tengan poder. Y las alianzas eso simplemente obnubila y no permite saber en qué creen los partidos. De Núñez. Bueno, es una noticia que hoy sale en las 8 columnas del Financiero, ¿verdad que sí?
pues que se corrobore, y creo que el momento político rodea un ambiente para que si es un diputado electo y ha estado vinculado a acciones tan poco claras de esta naturaleza, pues debe de revisarse de parte del partido que lo postuló, que es el Partido Acción Nacional, ¿verdad? Esto que es tan complicado. Sí, ¿Qué bancos, qué grupos, si le estás aludiendo al Chapo directamente? Sí, con gusto. A ver, miren, desde la revista Forbes, que se ha manifestado ya en varias ocasiones con la cuantificación que hacen ellos de las fortunas de todo el mundo, pues coloca al Chapo entre los más ricos del mundo, ¿sí? Desde esa revista hasta que es obvio que el Chapo está lavando el dinero mediante empresas en México, en el extranjero, que es obvio que hay bancos que están recibiendo dinero del Chapo, que la están lavando. HSBC es uno de los bancos que está siendo investigado desde Estados Unidos. Banamex, en los últimos días se ha hablado también de que está siendo investigado desde Estados Unidos, no en México, sino en Estados Unidos, y hasta FAMSA también. FAMSA es el único organismo financiero que ha sido incluso multado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero con una cantidad ridícula. Entonces, todo esto, el circuito financiero del recurso de los narcotraficantes, no solamente el Chapo, sino pues hablamos de todos, es algo que simple y sencillamente no se conoce en México, que no se investiga, o si se investiga, pues incluso podríamos pensar que es hasta tolerado, ¿verdad? Que se permite, porque no hay nada en este momento que nos permita decir que se está combatiendo al narcotráfico desde el circuito financiero. ¿O a poco ustedes me van a decir que el Chapo guarda su dinero bajo el colchón? No lo creo, ¿verdad? Entonces, pues esa es una de las grandes deficiencias de la justicia en México, justamente. Esa es la impunidad que se genera en México, y bueno, pues por eso al traste todo esto que se decía. En efecto, el suplente del diputado federal electo Yunes, pues es el que se le acusó o se le señaló directamente por ser el responsable de la primera fuga del Chapo, y pues hoy vemos que es simple y sencillamente diputado suplente y que seguramente lo van a proteger, ¿no? Es impunidad, ese es el problema en este país. ¿No? Ya lo cesaron o renunció. ¿Qué opinión tengo de qué? A ver, Claudio. Del tema del escándalo. Bueno, nosotros vemos desafortunadamente que el desempeño de la selección nacional, después de su exitosa participación en la Copa del Mundo, ha venido en demérito. Y sin duda, cuando hay demérito, lo primero que se cambia es al entrenador. Eso es en todos los equipos del deporte colectivo o hasta en el deporte individual, ¿verdad? Se cambia al entrenador de la que corre o del que corre. Aquí lo que observamos es el engrandecimiento de una figura. Se volvió un instrumento de mercadotecnia, útil para quienes obtienen prebendas, hacen negocios con la mercadotecnia. El señor Miguel Herrera, con la afición tan importante que hay en México por el fútbol, se volvió eso. Se utilizó por parte de los gobiernos, en la fatuidad de los gobiernos y sus estrategias mediáticas, como la que se lleva a cabo en Chiapas, y su gobernador Manuel Velasco utilizó esta figura como una forma para mostrar
promover la cultura chiapaneca y la belleza chiapaneca. La belleza de Chiapas se representa sola, no por personajes construidos a través de la mercadotecnia publicitaria. Y después, bueno, se ponen de moda y de verdad hay un partido político que en diferentes momentos, no en esta campaña, sino en otras, ha utilizado artistas, ¿sí?, deportistas, para poder promover al propio partido político. Tan es así que los llevaron al límite de inclusive cometer faltas a la ley cuando el día de la jornada electoral, promovieron el voto a favor del partido político verde ecologista. Y ahora pues nos lo vemos en un nivel de un comportamiento pues muy cuestionable. Creo que esta figura es una figura desde el ramo del deporte, debe verse como una figura que está en la imagen de niños, de jóvenes, que es vista, que es cuidada, y en este caso, pues, los hechos que se desarrollaron entre ayer y hoy, pues sin duda lo pusieron en un nivel de crítica enorme, por lo cual su salida es oportuna, porque cómo hubiera sido de otra forma para que la selección mexicana estuviera siendo manejada por Miguel Herrera en las condiciones que hoy tiene, Señor Robledo quiere decirnos algo sobre el Piojo. No, simplemente comentar dos cosas muy rápidas. Una, que como ya lo ha señalado el senador Barbosa, pues ni las bellezas ni los valores que representa mi estado, Chiapas, coinciden ni con la belleza ni con los valores del Piojo. Y en ese sentido, pues seguramente pronto veremos que se termine el contrato de publicidad que tienen para la promoción del estado. Y en segundo lugar, sí decir una cosa respecto al Piojo, pues que por sus formas, por las formas que utiliza, por los modos que utiliza, por la calidad de los triunfos que tuvo y por la militancia que expresó el día de las elecciones, pues bien podría ser dirigente del Partido Verde ahora que se quede sin trabajo. Yo quiero sumar. No, yo quiero compartirles una reflexión dentro de las que han dicho mis compañeros. Yo creo que es una actitud inadmisible que alguien desde un pequeño o gran espacio de poder agreda a quien lo critica. Y me parece que lo importante de subrayarlo como algo inadmisible es atacar a quien en una democracia que con todas sus fragilidades que tiene, pues siendo criticado tiene que apechugar. Entonces, yo creo que es inadmisible especialmente por el gremio del periodismo, porque la chamba de ustedes es no solamente informar, reportear, sino muchas veces asumir una posición crítica respecto a lo que hacen los actores del poder. Incomprendida. Y creo que no sería bueno admitir que por más mínimo que sea ese espacio, que es el que representa el Piojo, de repente cualquier funcionario, cualquier actor público, cualquier persona que tenga presencia pública, ande golpeando a la gente que lo critica. Muy bien. Bueno, además de que es utilizado también mediáticamente para tratar de esconder un problema que estamos viviendo en el país, todo esto del fútbol es utilizado en ese sentido, pero me llama la atención el tema que todos vimos, que todos hemos sido testigos de esta Copa de Oro, ¿no? El resultado que tiene nuestra selección nacional, el, pues digamos, mediocre desempeño de esta selección, pero sin embargo llega a la final y gana la Copa de Oro. Me refiero a ello porque en el tema que traigo de la corrupción, de la impunidad, todos escuchamos, fuimos testigos también del señalamiento en la FIFA, desde sus grandes, los más altos encumbrados dirigentes de la FIFA, y la corrupción, ¿no? ¿Cómo se genera la corrupción en esto para favorecer a un partido, a un equipo, al otro? Y yo creo que la CONCACAF no estará lejos de esa corrupción. A mí me parece, me suena grotesco, pues, cómo se puede ganar un campeonato, ¿sí?, sin pensar que los árbitros
pueden estar favoreciendo a un equipo y desgraciadamente en este caso al mexicano, pero es parte de todo lo que estamos viviendo, yo creo, de corrupción. Me parece que ahí puede haber corrupción igual que lo descubrimos en la FIFA. Quisiera penal.